Hola, muy buenas tardes con todos. Les agradecemos su participación el día de hoy en este tercer webinar que habla sobre una herramienta interesante que nos ayudaría para poder crear ilustraciones y cuentos para nuestras clases. El día de hoy, pues, tenemos como ponente a nuestra compañera Viviana Espinosa, quien nos va a comentar un poco sobre esta herramienta y sobre cómo usarla. Ella es magíster en Administración Bancaria y Finanzas por la Universidad de San Francisco de Quito, ingeniera en Banco y Finanzas por la UTPL, tiene experiencia docente por más de 10 años en materias del ámbito financiero, tales como finanzas internacionales, ingeniería financiera, sistemas financieros. Actualmente es candidata a doctor por la Universidad de Coruña en el programa de análisis económico y estrategia empresarial. Su línea de investigación es los sistemas financieros y el desarrollo económico. Y también ha dirigido tesis de pregrado y posgrado en temas de microfinanzas y sistemas financieros. Y actualmente desempeña el cargo de directora del Departamento de Ciencias Empresariales de la UTPL. Entonces, sin más, les dejamos con la compañera. Muchísimas gracias, Charlie. Un saludo cordial con todos, estimados compañeros. Primero agradecerles por dedicar un poco de su tiempo para escuchar un poco lo que les voy a comentar el día de hoy. Qué gusto poderlos ver al menos por esta vía, algunos de ustedes. Muchas gracias también al Departamento de Innovación Docente de la UTPL, al Laboratorio LEAD por todo el apoyo que nos han dado durante el ciclo académico que acabamos de terminar para que podamos, pues, culminar con el proyecto que se planteó. Así que previo a comentarles un poco qué es la herramienta Storybird y cómo nos permite esto generar cuentos, narraciones, cómics y diferente tipo de trabajos que ustedes quieran desarrollar con sus estudiantes, sí me gustaría comentar un poco la experiencia del proyecto y cómo se trabajó este tema puntual de los cuentos. Así que si me permiten voy a presentar una información al respecto para poder ir conversando del tema. En el ciclo que acabamos de terminar, octubre 2020, febrero 2021. Sí, estamos escuchando bien. ¿Sí? ¿Me están escuchando? Sí, ¿Sí? ¿Estamos bien ahí con el audio? Sí, Viviana, sí. Perfecto, gracias, muchas gracias. Como les decía, trabajamos haciendo, digamos, como respuesta al llamado de los proyectos de innovación y de buenas prácticas que todos los ciclos académicos hace el Vicerrectorado Académico, presentamos un proyecto de buena práctica enfocado en el tema ¿y tú qué sabes del sistema financiero? Esta buena práctica docente implicaba el desarrollo de material educativo audiovisual sobre temas de sistemas financieros y de introducción a las finanzas, que fueron las dos materias que trabajamos en este proyecto. Material que fue trabajado por los estudiantes en función de los contenidos que se iban revisando semana a semana según la planificación. Uno de estos proyectos, uno de estos materiales educativos que se trabajó fue la elaboración de un cuento, que sobre eso es lo que me voy a orientar a comentarles en esta tarde y la herramienta que se utilizó para poderlos trabajar ya en el formato final. Primero lo hemos puesto como cuentos, una manera divertida de aprender, ya que es una manera distinta también de poder generar un proceso de aprendizaje. Como les decía, se lo trabajó básicamente la elaboración del proyecto de los cuentos en la materia de sistemas financieros que se dicta en el primer ciclo de la titulación de finanzas y trabajé con 17 estudiantes que estuvieron matriculados en el primer ciclo y puntualmente el proyecto Cuentos como tal lo trabajamos a lo largo de las 8 semanas de clase del segundo bimestre, porque en el primer bimestre, en cambio, trabajamos otro tipo de recursos, otro tipo de material educativo. La idea era que los estudiantes, con el conocimiento que iban aprendiendo semana a semana, puedan luego eso ponerlo o transmitir ese conocimiento a través de un cuento orientado a niños, porque trabajamos cuentos infantiles con el objetivo inclusive de cómo transmitir nosotros la información financiera para apoyar a generar o a inducir un proceso de educación financiera desde los más pequeños. Ese era nuestro objetivo mayor cuando empezamos a trabajar los cuentos. Porque las temáticas que se dictan dentro de la materia de sistemas financieros son bastante generales, que la idea también nos permitía, o que nos permitía en este caso, utilizar esa información y ponerlo en un lenguaje más sencillo como es un cuento. ¿Y qué es un cuento? ¿Por qué empezamos a trabajar o cómo se nació la idea del cuento?
Yo creo que muchos de nosotros, si no somos la mayoría, desde pequeños tenemos ese bonito recuerdo de cuando nuestros papás, nuestros familiares nos contaban un cuento, y hemos crecido mucho con esa costumbre de contar, de que nos contaban cuentos, y ahora cómo trasladamos eso con nuestros hijos o con nuestros sobrinos, con nuestra familia en general. Los cuentos son una manera importante, una forma importante de dar a conocer algo, porque es una narración breve de un suceso imaginario y que lo importante del cuento es que te presenta una enseñanza moral, te genera una reflexión respecto de un tema en particular, a través de una trama sencilla y obviamente que permite desarrollar la imaginación de una manera muy elevada, mucho más en los niños. El cuento relato para De la Torre sirve para conquistar la atención y aprovechar el momento para mostrar esas reflexiones o valores que queremos inducir. Si es que esto nos permite el cuento, entonces nuestra idea fue, ¿por qué no hacer esto con temas financieros que permitan inducir reflexiones o permitan dar mensajes sobre educación financiera con los más pequeños? Y por eso es que empezamos a trabajar esta idea de los cuentos. Si bien es cierto, desarrollar un cuento tiene varios pasos que se los tiene que hacer, nosotros básicamente nos quedamos con los 3 iniciales, que fue definir la acción y los personajes, hacer una introducción, generar un hilo conductor de la historia del relato y un desenlace final, y también situar obviamente el cuento dentro de un espacio y un tiempo determinado. ¿Cómo trabajamos nosotros o cómo desarrollamos este proyecto? Básicamente hicimos un trabajo colaborativo con los estudiantes. Se trabajó en grupos, en equipos de trabajo. Tuvimos 4 equipos de trabajo con los chicos y tuvimos como resultado básicamente 4 cuentos. Nosotros trabajamos este proyecto, destinamos la hora del aprendizaje práctico experimental que teníamos cada semana para trabajar de manera puntual el proyecto, porque obviamente las otras horas del componente de docencia, del componente autónomo, pues estaba destinado para la planificación que estaba definida, para las actividades como tal definidas. Entonces, respetamos el tiempo destinado puntualmente para esta actividad dentro de la hora práctico experimental. Se trabajaron 4 temas en puntual, de los que luego se tuvo como resultado 4 cuentos, que son estos que les planteo acá. Temas sobre intermediación financiera, sobre la importancia del ahorro, sobre lo que son las tarjetas de crédito y débito y sobre el tema de la estafa. Esta información o estas temáticas los estudiantes revisaron desde el punto de vista del conocimiento todo a lo largo del primer bimestre, a través de los recursos, a través de las clases, a través de todo el material que se les puso a su disposición. Ellos ya tienen un background de ese conocimiento, por lo tanto en el segundo bimestre fue donde se empezó a trabajar este proyecto Cuentos, tomando en consideración todo el conocimiento que los chicos ya tenían y que ya lo adquirieron en el primer bimestre, de tal manera que contaban con el insumo suficiente, digámoslo así, para poderlo transmitir a través de un relato. En términos de resultados generales, una vez que se trabajó el cuento, siguiendo este proceso, digamos, esta planificación que se hizo de que los estudiantes en los equipos de trabajo en los que estaban, primero definan la temática a trabajar, definan esa historieta que iban a hacer, establezcan cuáles son los personajes, cuál es el espacio donde van a poner esta trama, etcétera. Luego ya cuando tuvimos el cuento terminado en papel, en borrador, es que utilizamos la herramienta Storybird, que es la herramienta que luego les voy a comentar cómo funciona. ¿Y por qué la escogimos también esta herramienta? Que también les voy a indicar esas bondades que tiene la herramienta para construir este tipo de relatos. Finalmente, los 4 cuentos que nosotros obtuvimos dirigidos a niños obviamente que ya saben leer, que es lo lógico, relacionados con los temas financieros fueron los siguientes. Tenemos uno que es Alejandro el Zorro Holgazán, que tiene una historieta basada en la importancia del ahorro. Las tarjetas mágicas, que en cambio está enfocada en el uso de tarjetas de crédito y de débito. La otra que es el Banco de Don Cangrejo, que el tema es la intermediación financiera, es decir, qué hace el banco como tal. Y Lluvia de Monedas, que en cambio es un cuento orientado en la temática de la estafa. Luego de que los estudiantes hicieron todo este proceso, ¿no?, de elaborar el cuento, como todo el proceso de retroalimentación que se hizo, con las correcciones, con las revisiones, con los ajustes, este proyecto o estos resultados finales tuvieron que ser expuestos y se generó un tribunal que califique el trabajo que hicieron los estudiantes. ¿Por qué era importante tener este tribunal que califique? Porque una cosa es lo que el profesor dentro de la materia tiene planificado, lo que el profesor hace, la retroalimentación que da, lo que él evalúa
por parte de los estudiantes, el trabajo que han hecho, pero es importante siempre tener una retroalimentación externa para saber si realmente lo que hemos hecho dentro de la materia ha sido interesante también desde el punto de vista de otras personas. Y este tribunal fue conformado por 3 personas, por la coordinadora de la titulación de finanzas, por el presidente de los estudiantes de la titulación de finanzas y por la docente de primer ciclo que formaba parte del proyecto. Se hicieron dos etapas de evaluación. Una, la evaluación por parte de este tribunal, donde se evaluaron temas generales del cuento, como si el cuento está bien redactado, si no tiene faltas de ortografía, si guarda relación tanto la trama con las imágenes, si es que hay un mensaje relacionado con los temas que se han visto en la materia. Eso fue lo que evaluaron en este caso este tribunal. Para ello se generó una rúbrica de evaluación que se les dio también a los compañeros del tribunal para que puedan hacer ese proceso de evaluación. Y también se hizo una evaluación con los estudiantes. El objetivo de esta evaluación con los estudiantes es conocer si este proyecto que se definió dentro de la materia realmente generó valor para ellos y qué tanto les permitió el proyecto generar un cuento del sistema financiero, qué tanto les ayudó a ellos en su proceso de formación. Creo que esto fue una parte fundamental que se hizo dentro de la materia para tener esa retroalimentación de los estudiantes y poder, como profesora, saber qué debo mejorar para las siguientes clases y saber si estas alternativas o si estas ideas que se les plantean a los estudiantes realmente son valoradas de manera positiva por ellos. Y aquí me quisiera un poco mostrarles los resultados que tuvimos de la evaluación de los estudiantes. Primero que de los 17 estudiantes, 14 de ellos, que corresponden al 82%, consideraron que esta era una actividad, la elaboración del cuento, fue una actividad interesante, mientras que el 18% consideraron que fue una actividad apropiada para la materia como tal, por el contenido que se aborda en la materia, tomando en cuenta que la materia de sistemas financieros es una materia que tiene un componente teórico bastante fuerte. Entonces, interesante lo vieron en ese sentido y apropiado por los temas como tal que se abordan en la materia. Cuando se les consultó qué tanto este proyecto como tal, la elaboración del cuento y todo el proceso que se hizo, genera o no genera o permite afianzar los conocimientos adquiridos a lo largo de la materia, lo importante fue digamos, la respuesta positiva de los chicos, porque el 100% consideró que realmente el proyecto les permitió afianzar lo que ellos han aprendido a lo largo de la materia de manera puntual, lo del primer bimestre, que fue donde más nos enfocamos con el desarrollo de estos relatos. Como yo les decía, el tema de los cuentos forma parte del proyecto general de esta buena práctica de innovación docente, que era generar material audiovisual, diferente material audiovisual. Hicimos diferentes trabajos como infografías, como videos, como pósters, inclusive hicimos también memes y el tema de los cuentos. Cuando yo les pregunté a todos ellos de todo esto que hemos trabajado a lo largo de las 16 semanas de clase, ¿cuál de estas actividades te gustó más y por qué? Lo interesante fue que el 59% mencionó que tuvieron una preferencia o les gustó más trabajar el proyecto Cuentos. Las razones ustedes las pueden ver ahí. Una, porque permite desarrollar la creatividad y la imaginación de los chicos, porque fue una forma diferente de aprender, pero también de transmitir lo aprendido. Porque la idea era no solo que ellos están en un proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por un lado aprenden el contenido, pero se les planteó este reto de lo que has aprendido tú desde el punto de vista técnico, ¿cómo lo transfieres a un lenguaje más sencillo? Importante esto, ¿no? Se generó un ambiente colaborativo de trabajo. Yo creo que esto fue uno de los temas interesantes que los mismos estudiantes comentaron, ¿no? Ese ambiente de respeto entre ellos, entre los equipos de trabajo, ese apoyo que se dieron unos con otros, con las debilidades que tenían unos, con las fortalezas que tenían otros y cómo eso les ayudó luego a tener un producto final, yo creo que de calidad, ¿no? La forma activa de desarrollar los contenidos. Algunos criterios de los chicos nos llamó mucho la atención el proyecto porque fue una forma diferente, una forma participativa, una forma activa de desarrollar un contenido que pudo ser muy denso si se lo daba de manera como lo hemos venido dando en las clases, tal vez solamente con una explicación del profesor. Y también es una forma importante de relacionarse con los demás. Esto me llamó mucho la atención cuando vi estos criterios de los estudiantes porque
A veces nosotros consideramos que con los proyectos que hacemos deberían enfocarse obviamente en el proceso de aprendizaje de los temas que queremos dar, pero no nos damos cuenta o a veces no le ponemos mucha atención en todas esas competencias genéricas que también estos proyectos o estas ideas que permiten que los estudiantes generen. Y eso fue interesante también por todo lo que se generó desde el punto de vista de ambientes de trabajo, de generar estos ambientes de trabajo colaborativos entre los estudiantes. Tomando en cuenta que todo se trabajó a nivel de Zoom, ¿no? O sea, tampoco era un trabajo presencial, sino a través de los dispositivos electrónicos que tenemos a mano. Digamos, esto yo quería comentarles de manera inicial, porque sí es importante ver cómo hicimos nosotros el proyecto, más allá de la herramienta, porque la herramienta no es otra cosa que un apoyo a las ideas que como profesores tenemos y que nos permiten hacer esto de manera más práctica. Pero la idea era esta planificación que se dio con el tema del cuento, cómo se trabajó el cuento a lo largo de las semanas de clase, cómo se hizo la evaluación y sobre todo la retroalimentación del estudiante respecto de la actividad. Ahora, si me lo permiten, sí les voy a mostrar en este momento la herramienta. Quiero mostrarles, cuando se empezó a hacer la planificación de la materia, por el mes de septiembre, cuando se tuvo la notificación, y ya se tenía previsto que se iba a trabajar la materia a través de la elaboración de cuentos, lo primero que se me vino a la mente fue, bueno, ¿qué herramienta gratuita me va a permitir a mí trabajar esto de una manera interesante, una manera dinámica, inclusive que sea bastante digerible para los estudiantes para que le entiendan y puedan hacer uso? Entonces busqué algunas herramientas y me quedé con Storybird. Es una herramienta hecha por educadores, es una herramienta que la utilizan mucho, sobre todo medios de comunicación en Estados Unidos, como el New York Times, el Washington Post. Y es una herramienta que la están utilizando en muchas escuelas, sobre todo colegios y también unas universidades, por el tipo de, digamos, de metodología que utilizan, por lo que es fácil entenderla. Si bien es cierto, todo está en inglés, pero realmente es bastante amigable hacer uso de la herramienta. Ustedes se pueden suscribir de manera gratuita a la herramienta. De hecho, yo lo hice así cuando estaba buscando con qué herramienta trabajar. Pero cuando ya se quiere llegar a otros niveles en el uso de la herramienta, pues sí es necesaria una suscripción de pago. Por eso es que acudimos a través del Laboratorio LEAD para que se haga la suscripción, para que la universidad pues tenga una suscripción dentro de la herramienta y así pues contar con las bondades que nos presenta la misma. Como ustedes pueden ver, aquí ya estoy ingresada logueada con el correo y con la contraseña institucional. Estamos con una cuenta escolar, como ustedes ven acá, y esta cuenta de la UTPL básicamente tiene para 5 usuarios. ¿Esto por qué? Por el costo, porque por cada usuario se tiene un costo obviamente asignado, entonces se nos permitió hasta 5 usuarios. Por eso también es la idea que cuando ustedes empiecen a trabajar este tipo de, utilizar esta herramienta y lo van a trabajar con los estudiantes, pues lo hagan en grupos, ¿no? Para que se pueda tener acceso, en este caso, de esa manera, porque no tenemos muchos usuarios para poder acceder. ¿Qué es lo primero que debemos hacer? Primero, familiarizarnos un poco con la herramienta. ¿Qué es lo que nos presenta la herramienta como tal? Ustedes ven acá una parte que dice tú. Esa es la información puntual, en este caso que yo tengo. Cada uno cuando ingrese a la herramienta le va a salir lo mismo. Y aquí les aparece todo su dashboard con toda la información o con todas las cosas que se han desarrollado. ¿Sí? Si ustedes ven acá, en esta sección de aquí, y voy a entrar, primero les voy a mostrar la parte general, antes de entrar puntualmente a lo que se hizo en la materia. En esta sección de aquí, ustedes ven la parte de read, la parte de lectura, y ustedes pueden empezar a ingresar en cualquiera de estos relatos que ya están trabajados por otras personas, por otras instituciones, por otros estudiantes, y hacer una lectura de lo que se ha hecho ahí. Si ya queremos empezar a escribir, nos vamos a esta sección donde dice escribir y empezamos aquí a buscar las plantillas. Aquí lo importante es ustedes que revisen en función de lo que ustedes quieran trabajar, cuál es la plantilla que más se ajusta a su requerimiento, a su necesidad. ¿Sí? En este caso en particular, ustedes tienen aquí varias plantillas, aquí les presentan todas las plantillas, las más populares, es decir, las que más son usadas, las que están recientemente añadidas, las que han añadido en últimos
en la plataforma y las cargas que ustedes pueden hacer. Cuando nosotros empezamos a trabajar con los estudiantes ya en la plataforma, la primera barrera que se nos presentó dificultad fue que como ya teníamos nosotros un libreto definido del cuento, unos personajes establecidos en el cuento, al momento de pasarla a la plataforma y buscar las plantillas, no habían plantillas que 100% se ajusten a nuestro cuento. Entonces algunos decidieron subir imágenes. Cuando quisimos subir las imágenes y estábamos primero con una cuenta que no tenía pago, o sea, una cuenta gratuita, la plataforma no te permite subir imágenes mientras no tengas una suscripción pagada. Entonces ahí es cuando se generó el tema del pedido a través del Laboratorio LEED para poder hacer, digamos, la suscripción a la plataforma. Una vez que ya se pudo hacer la suscripción, ya tuvimos acceso y los estudiantes pudieron aquí subir algunas de las imágenes con las que trabajaron sus cuentos. Aquí sí es importante, en cambio, tomar en cuenta lo siguiente, y hay que hacer un control, en cambio, de las imágenes que se suben. ¿Por qué? Porque sí hay que guiarlos a los estudiantes que deben utilizar imágenes, obviamente, que sean de acceso libre, que tengan su derecho de autor, etcétera, ¿no? Para no caer luego en problemas por uso de imágenes que no estén autorizadas. Entonces, si yo hago clic aquí en mis cargas, me aparecen en este caso todas las imágenes que los estudiantes han subido, que subieron en su momento para, en función de ello, hacer uso o trabajar el cuento. Eso, digamos, en la parte general, para que ustedes puedan empezar a revisar la plataforma. Como ustedes pueden ver aquí, hay plantillas para diferentes temas, plantillas orientadas más para cuentos de niños, plantillas para también adolescentes y para, digámoslo así, para adultos, dependiendo de lo que ustedes quieran trabajar. Hay que revisar el sinnúmero de plantillas que nos presenta la plataforma. Si ustedes ven, son también imágenes de alta calidad, que también eso llama mucho la atención, porque en un cuento, pues la imagen dice mucho, inclusive más que las palabras. Entonces hay que tener también cuidado por eso. Y también esa fue una de las razones por las cuales se utilizó o se decidió tomar esta plataforma para utilizar o para trabajar los cuentos. Ahora ya, digamos, desde el punto de vista de cómo se trabaja esto. Les voy a mostrar cómo se debe trabajar. Es bastante sencillo trabajar dentro de la herramienta, y para eso quiero primero mostrarles lo que hicimos ya dentro de la clase. Me voy a ir a la parte que dice clases, ¿sí? Y me voy a sistemas financieros, que es la única clase que ahora mismo está habilitada porque es la que se trabajó. Como ustedes ven aquí ya me sale finalizada, y ya les voy a indicar por qué. Y aquí también les sale un código. Cuando ustedes crean una clase, automáticamente les genera un código, y ese código es para que ustedes lo puedan proveer a sus estudiantes para que se puedan conectar a la clase y trabajar. Los estudiantes no se conectan con el usuario y contraseña institucional, sino que a través del código que nosotros les damos de acceso, para que se conecten de manera directa con la clase. Entonces, lo primero que debemos hacer, si van a utilizar la herramienta, es crear la clase. ¿Cómo creo la clase? Me voy a la parte que dice añadir clase, y aquí empiezo a ingresar la información. En la primera parte, obviamente, el nombre de la clase, que podría ser, en este caso, el nombre de la materia que ustedes estén trabajando. El nivel, como ustedes pueden ver y como yo les decía, es muy orientado para trabajar con niños con primaria, pero también tenemos a nivel de college, a nivel ocupacional y otros. Ustedes escogerán aquí. Y aquí en el nombre del profesor, pues pondrán su nombre. Y una parte importante es esto, me dice, escoge la fecha fin de la clase. Hacemos clic aquí en el calendario que nos aparece y escogemos hasta cuándo queremos que la clase esté habilitada, ¿sí? Y en mi caso en particular la tuve habilitada hasta el 28 de febrero, obviamente por el tema del ciclo académico, por eso es que a mí ya me sale clase cerrada. Una vez que ustedes definen hasta cuándo quieren tener habilitada la clase, le ponen crear clase y se les crea la clase, como en el caso que les estoy mostrando, la clase que yo tengo acá. Una vez que hacemos esto, ¿sí? Ya puedo empezar a trabajar dentro de clase. ¿Cómo lo hago? Y antes, a ver, estamos aquí, ok. Como ustedes pueden ver, aquí ya me sale terminado, ¿verdad? Me voy a la parte de mi dashboard y me voy a la parte del writing, que aquí ya me permite empezar a escribir. En mi caso en particular ya me salen los 4 trabajos que hicieron los estudiantes. En esta sección, lo primero que yo les recomiendo es que se vayan a esta parte que dice Getting Started. ¿Por qué?
porque aquí la plataforma les provee un número importante de tutoriales respecto del uso de la plataforma como tal. Como ustedes pueden ver, tenemos el tutorial general de la plataforma y tenemos tutoriales de temas específicos que inclusive no duran más de 1 minuto. Muchos de ellos son menos de 1 minuto. Son bastante prácticos porque, como les decía, la plataforma es bastante amigable y bastante fácil de utilizarla, a pesar que está en otro idioma, pero realmente es bastante amigable para el usuario. Ustedes pueden ingresar aquí en cada uno de estos tutoriales y en función pues, de lo que ustedes necesiten conocer cómo se lo hace. Ya digamos, en la parte de la escritura como tal, lo primero, si queremos escribir algo, queremos empezar a trabajar, lo primero que debo hacer es seleccionar la plantilla, ¿sí? En este caso yo les voy a mostrar cómo se lo trabaja. Selecciono esta de aquí, que ya está trabajado obviamente este cuento, y este es el dashboard que les presenta a ustedes para empezar a trabajar. Si yo escogí esta plantilla, en este caso los estudiantes escogen esta plantilla, lo que les aparece son imágenes relacionadas con esta plantilla original, para que en función de eso ustedes vayan utilizando las imágenes que vayan más acorde a lo que ustedes quieren dar a conocer en su relato. Aquí tenemos la primera imagen, siempre va a ser pues el cover, y ustedes pueden aquí cambiar los diseños en esta sección de acá, si quieren el diseño clásico, que es esta. Si quieren este diseño de esta manera, ustedes lo pueden ir cambiando en función ya de su decisión. Y en la parte de acá les aparecen las diferentes páginas para que vayan trabajando. Por lo general, como es lógico, las páginas se les van a aparecer en blanco. Entonces, ustedes lo que van haciendo es añadiendo más páginas en función de lo que quieren ir trabajando. Como aquí estoy hablando ya o trabajando con un cuento que ya está realizado, pero les voy a explicar cómo se lo hace. Tenemos una plantilla en blanco y lo primero que debemos es seleccionar la imagen. Si yo quiero trabajar con esta imagen, lo que hago es tomar la imagen y ponerla aquí ya, digamos, dentro de la página, y lo puedo poner de diferentes formas. A la izquierda, si lo pongo aquí, me permite escribir en esta sección de acá, o la puedo poner a la derecha y me permite escribir en esta sección de acá, o en su defecto lo puedo poner arriba, dependiendo ya de cómo ustedes lo quieran presentar. Si es que no me gustó a mí esta imagen, no me gustó esta plantilla, o ya escribí algo y no quiero y quiero eliminarlo, es muy fácil. En la parte de acá abajo nos aparece una X en cada una de las páginas y con eso procedemos a eliminar. Yo las voy a eliminar porque ya estamos este fue el cuento ya finalizado de los chicos. Sí, de esa manera ustedes van trabajando cada uno de las páginas en función de lo que ustedes ya tengan trabajado previamente, porque como les digo, esto es una herramienta que nos permite, digamos, presentarlo a esa narrativa que tenemos de una manera más dinámica, más colorida, etcétera. Entonces, como ustedes ven acá, tenemos el cuento y obviamente les tienen que guardarlo. Nos vamos a guardar los cambios que hemos hecho. Y finalmente, bueno, perdón, aquí ustedes pueden cambiar el tipo de letra. Les permite que ustedes utilicen estos tipos de letra que están ya definidos. Poner en negrita, poner en cursiva, dependiendo pues de lo que quieran resaltar. Y un preview. En la vista previa, no sé si les aparece aquí la vista previa a todos. Esta es la vista previa del cuento. Entonces ustedes pueden ir viéndolo o revisándolo de esta manera. Lo vamos pasando así y ahí es como nos va quedando ya el cuento final, trabajado, el relato que ustedes estén desarrollando. Sí, en este caso pues estoy revisando el cuento de Alejandro el Zorro Holgazán para que ustedes vean cómo fue trabajado, ¿no? Finalmente los integrantes, o en este caso los autores del cuento, que fueron los estudiantes que trabajaron este proyecto en particular, este cuento en particular. Y así es como nosotros empezamos digamos, así es como quedaría el cuento final. Adicional a ello, ¿qué más me presenta la plataforma? Como ustedes pueden ver, y ya luego si hay dudas, pues lo podemos ir un poco comentando,
es bastante sencillo el tema de trabajar ya, digamos, en la plataforma, desarrollar el cuento. Lo duro es hacerlo, digamos, fuera, ¿no? Generar el relato, revisar el relato, que tenga consistencia, que tenga coherencia, que realmente refleje lo que yo quiero transmitir en el relato, etcétera. Y luego ya lo pasamos acá a la sección, digamos, más dinámica para presentar o para trabajar el cuento. ¿Qué es lo que me permite? La plataforma permite imprimir estos cuentos en formato, digámoslo así, o en material de cuento como tal. Obviamente eso tiene un costo, pero también te permite descargarlo en formato PDF. Si ustedes se van en esta sección de acá, me voy a poner aquí en la sección del writing, y tenemos esta opción, nos vamos a esta parte de acá, asumamos que yo quiero mandar a imprimir este cuento. Yo realmente, si ustedes ven en la parte de acá, que está la imagen de la impresora, yo estaba un poco viendo cuánto me costaría imprimir los cuentos, ¿no? Entonces, nos vamos aquí a la acción, me permite publicar, me permite editar, hacer un PDF, imprimirlo y me permite también eliminarlo. Entonces, si yo le pongo el print, ahí ya me permite conocer cuánto me cuesta, cuánto me costaría este cuento. En este caso yo hice, bueno, como ya lo tenía anteriormente definido, lo voy a quitar de aquí para que sea solamente uno. Puse un ejemplar por cada cuento para ver cuánto me costaba y obviamente aquí tienen ustedes los precios. Los precios dependen mucho inclusive del tipo de imágenes que se están utilizando y tienen aquí el valor final. Obviamente tomando en cuenta una portada suave. Si considero una portada dura, obviamente el costo sube por lo menos en un 30-40% del costo general, ¿sí? Pero claro, ya depende si es que se quiere o no se quiere imprimir estos cuentos en material de cuento como tal. Como también me permite a mí la herramienta descargarlo en PDF, yo me lo descargué en PDF al cuento, me voy aquí a Make a PDF y me voy a esta opción que dice generar. Hay una opción, una parte importante, dice, los miembros de pago solo incluyen tres descargas de PDF por mes. Yo ya me descargué 3 PDFs, por lo tanto ahora no me va a permitir descargármelo otra vez. Tendría que esperarme al siguiente mes para poderme descargar. Si le pongo generar, no me permite, pero les voy a mostrar cómo queda el cuento ya en formato PDF, que también es una opción, si es que no podemos hacer, o por el tema de los costos, no es conveniente, también dependiendo de cuál es el objetivo final digamos, si queremos o no queremos tener estos cuentos impresos, podemos hacerlo a través de un formato PDF. Entonces, si nos permite la herramienta descargarlo en formato PDF, y si queremos descargar más de los 3 que nos permite por mes, pues tendremos que pagar lo que nos correspondería según los costos que están definidos en la plataforma. Entonces, les voy a mostrar ya cómo quedó el cuento final en formato PDF. Me permiten dejar de compartir esto para compartir el PDF. Y este es el cuento final ya en el formato, digamos, que se lo podía también imprimir, que es muy viable para impresión. Les voy a mostrar aquí. La primera es la portada, luego sale obviamente trabajado en Storyboard. Ahí tienen la información. Y luego ya viene el detalle del cuento como tal trabajado por los estudiantes. Sí, que como vuelvo y repito, puede ser una opción bastante también, digámoslo, importante y práctica para poder imprimir, si es que lo que queremos también es tener estos cuentos como una evidencia, ¿no? En las titulaciones, en la materia, en el portafolio que manejemos como profesores. Eso en cuanto, digamos, a la plataforma, como ustedes pueden ver, es una plataforma sencilla de usar. Creo que ya depende del uso como tal que le queremos dar, depende de cuáles son estas ideas que queramos nosotros utilizar, para cuál va a ser el objetivo que queremos utilizar la plataforma. Yo creo que lo importante es cómo esté nuestra planificación docente. Finalmente, como les decía al inicio, son herramientas tecnológicas que nos permiten hacer más dinámico lo que estamos trabajando en clase, pero hay que verlas como eso, como una ayuda.